Bueno, este es el review número 4 y vamos a comenzar viendo contratos y hoy vamos a ver contratos y vamos a ver parte de matemáticas. Eh, Como en todos los reviews anteriores, vamos a ver la parte teórica, vamos a analizar y a ver la estructura de un capítulo y después las preguntas que nos van a ayudar a entender lo que hemos visto. Como dije anteriormente, contratos es un capítulo importante para el examen del Estado, son 12 preguntas y vamos a ver, primero, vamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con los contratos en sí. En primer lugar, hay dos estatutos en la Florida que son importantísimos y que ustedes deben recordar. Uno de ellos es el Estatuto de Fraudes y el otro el Estatuto de Limitaciones. El Estatuto de Fraude, y voy a repetir lo que repito en cada curso que doy contratos, el Estatuto de Fraudes no tiene nada que ver con el fraude, sino que el Estatuto de Fraudes establece que todo contrato para ser demandado ante una corte tiene que ser por escrito. Establece excepciones y una de las excepciones que a nosotros nos interesa es que el contrato de listing por menos de un año puede ser oral y puede ser demandado ante una corte. Esa es la excepción que ustedes van a tener en cuenta a la hora del examen. Estatuto de Fraudes, entonces, tiene que ver con que todo contrato de real estate para ser demandable ante una corte tiene que ser por escrito. La excepción, el contrato de listing por menos de un año. Y el Estatuto de Limitaciones establece el tiempo en el cual este contrato puede ser demandado ante una corte. Cuando hablamos de un contrato escrito son 5 años y cuando hablamos de un contrato oral van a ser 4 años. Entonces, voy a repetírselo porque esto va a ser una pregunta de examen. Estatuto de Fraudes tiene que ver con que el contrato tiene que ser por escrito para ser demandado. Estatuto de Limitaciones, el tiempo en el cual ese contrato se va a demandar. 5 años para un contrato escrito, 4 años para un contrato oral. Ahora, ¿cuáles son los elementos de cualquier tipo de contrato? Del contrato que en este momento se les ocurra. Los elementos son la capacidad contractual de las partes. Las partes en un contrato tienen que ser personas capaces. Cuando hablamos de personas capaces, hablamos de personas mayores de edad y sanas mentalmente. Ahora, un contrato entre un adulto y una persona menor de edad no es un contrato nulo, sino que es un contrato anulable. ¿Por qué? Porque la ley establece que el menor de edad puede cambiar los términos del contrato sin ninguna penalidad. Para que quede claro, dos personas competentes, dos personas mayores de edad, sanas mentalmente, establecen un contrato. Si alguno de los dos, después de establecido el contrato, quiere cambiar alguna de las condiciones y el otro no quiere cambiar, el contrato se rompe. Hay una parte que está rompiendo el contrato y va a haber alguna penalidad. En cambio, cuando el contrato es entre una persona mayor de edad y sana mentalmente y una persona menor de edad, ese contrato puede llevarse a cabo y finalizar correctamente. Pero si el menor de edad quiere cambiar las condiciones del contrato, ese contrato se va a romper. Por eso se dice que es un contrato anulable, no es un contrato nulo. Oferta y aceptación. Todo contrato tiene que tener una parte que ofrece y la otra parte que acepta. Cuando hablamos de los contratos de real estate, decimos que la oferta puede ser oral,
pero que la aceptación, de acuerdo al Estatuto de Fraudes, debe ser por escrita. Cuando hablamos de oferta y aceptación, tenemos que recordar cómo se termina una oferta. Una oferta se puede terminar porque se la rechaza. Una oferta termina porque caduca el tiempo. Una oferta termina porque la parte que hizo la oferta falleció. Una oferta termina porque se aceptó. Una oferta termina una oferta termina por una extensión. No. Una oferta no termina cuando hablamos del término extensión. Ahí se extiende la oferta. Esa es una pregunta de examen y les queda claro. ¿Una oferta se termina cuando se extiende? No. Ahí continúa por un cierto tiempo más la oferta. Legalidad del objeto, otro elemento esencial de cualquier tipo de contratos. Un contrato que tiene alguno de los términos o el objeto en sí del contrato es ilegal, hace que todo el contrato sea nulo. Y la consideración. En un contrato siempre hay una parte que da algo y la otra parte que recibe. La contraprestación es la consideración. Cualquier tipo de contratos tiene esos 4 elementos. Ahora, recuerden, cuando hablamos de los contratos de real estate, tenemos que hablar del 5.º elemento y que es que ese contrato sea por escrito, les recuerdo, de acuerdo al Estatuto de Fraudes. Tipos de contratos. Estos tipos de contratos que vemos también se relacionan con cualquier tipo de contratos. Podemos hablar de un contrato unilateral o un contrato bilateral. El contrato unilateral es donde una de las partes solamente está obligada a cumplirlo. En el caso de real estate, vamos a hablar del contrato unilateral del option contract. El option contract es un tipo de contrato donde el único que está obligado a cumplir con el contrato es el vendedor. El comprador no está obligado a comprar. Un contrato puede ser bilateral y es lo más común, un contrato bilateral, donde ambas partes o todas las partes tienen derechos y obligaciones. En un contrato común de compra-venta hablamos de un contrato bilateral. Hay una parte que ofrece, una parte como el comprador que tiene el derecho a comprar y la obligación de comprar, y la otra parte que es el vendedor que tiene el derecho a vender y la obligación también de vender. Un contrato puede ser expreso o puede ser implícito. Un contrato expreso es aquel donde todos los términos están cumplidos. Un contrato implícito es aquel donde los términos se dan de cierta forma para que se vea que hay un contrato. Un contrato puede ser en ejecución, cuando tenemos un contrato de compra-venta antes de llegar al día del cierre, hablamos de un contrato en ejecución. Un contrato ejecutado es el día del cierre. Cuando terminamos la transacción, hablamos de un contrato ejecutado. Un contrato puede ser un contrato formal, que es un contrato escrito, o puede ser un contrato informal, que es un contrato oral. Esto hablamos de los tipos de contratos en general. Nosotros normalmente vamos a hablar de un contrato bilateral en real estate, excepto la opción contract, que es un contrato unilateral. Vamos a hablar de un contrato expreso, donde están todos los términos establecidos en el contrato. Vamos a hablar de un contrato formal, es decir, un contrato por escrito,
para cumplir con el estatuto de fraudes. Continuamos. Contrato de listing. Vamos a entrar ahora ya en los tipos de contratos. Vamos a hablar de los contratos de listing y del contrato de compra-venta. Cuando hablemos de los contratos de listing, vamos a hablar del contrato en que se establece entre el dueño de la propiedad y la compañía de real estate. El dueño de la propiedad le da a la compañía de real estate el contrato para un contrato, establece para que esta compañía de real estate ponga la propiedad en el mercado y la venda. Y de acuerdo al tipo de contrato de listing, se van a establecer las posibilidades mayores o menores del broker o de la compañía de real estate de cobrar una comisión. Cuando hablamos de un contrato de listing o en español un acuerdo abierto de ventas, hablamos de que el dueño de la propiedad le está dando esa propiedad a varias compañías de real estate. Quien vende la propiedad cobra la comisión. Si el dueño vende la propiedad, no le paga la comisión a nadie. El segundo caso, hablamos de Exclusive Agency Listing, la exclusividad de agencia de venta. Un broker, pero el dueño se reserva el derecho de vender la propiedad sin pagar comisión. El tercero, y que es el más beneficioso para las compañías de real estate, es el acuerdo de exclusividad de venta. La compañía de real estate va a cobrar la comisión independientemente de quién la venda. Este tipo de contratos es el que después esa propiedad se va a incorporar en el Multiple Listing Service, en el MLS. ¿Sí? Y en el MLS va a estar la propiedad y la compañía de real estate va a decir que quien venda la propiedad va a compartir con él la comisión. Y por último tenemos el net listing, que es un tipo de contratos donde se establece un precio que quiere el dueño de la propiedad y la diferencia con el precio de venta va a ser la comisión de la compañía de real estate. Debe estar bien claro cuál es el valor de mercado de la propiedad, para que el dueño sepa que esa propiedad se puede vender más alto, ¿sí? Y que esa diferencia va a ser la comisión. Entonces, resumiendo, cuando hablamos de contratos de listing, hablamos de un contrato abierto donde hay un dueño y hay varias compañías de real estate. Un contrato de exclusividad de agencia de venta, que hay una compañía de real estate, pero el dueño de la propiedad se reserva el derecho a la venta. El acuerdo de exclusividad de venta es el más beneficioso y hay un broker que cobra la comisión independientemente de quién la venda. Si el dueño vende la propiedad, igualmente va a cobrar la comisión. Y el net listing, que es el acuerdo de venta donde se establece un precio que quiere el dueño de la propiedad y se va a establecer un precio posible de venta. La diferencia va a ser lo que la compañía de real estate se lleva como comisión. Ahora vamos a entrar en el contrato de compra-venta. Cuando hablemos de contrato de compra-venta, lo primero que vamos a establecer es que el contrato de compra-venta es un contrato bilateral. Ambas partes están obligadas a cumplir con el contrato.
¿Qué debe incluir obligatoriamente el contrato de compra-venta? El nombre de las partes. Recuerden que si el que está vendiendo la propiedad es a un matrimonio, los dos deben firmar el contrato de compra-venta. Si el que está vendiendo la propiedad figura la propiedad solamente a su nombre, pero él está casado y esa propiedad está en Homestead, también la mujer debe firmar el contrato de compra-venta. Debe tener la descripción legal de la propiedad, no solamente la dirección, sino la descripción legal, es decir, cómo esa propiedad está en los registros públicos. El precio, cuál es el precio que se vende. Si hay financiación, ¿cuáles son los requerimientos de la financiación? La fecha de cierre es fundamental. Tiempo es esencia. La fecha de cierre se debe cumplir. Esa es la fecha, esa fecha que decimos como fecha de cierre, es la fecha donde el contrato se ejecuta, ¿sí? Un contrato, dijimos recién, en ejecución hasta el día del cierre. En ese momento vamos a hablar de un contrato que se ejecuta. Cuando se hace una oferta, se hace en un formato de contrato de compra-venta y ahí se establece la validez de la oferta. ¿Cuánto tiempo esa oferta va a ser válida? Y después, más atrás en el contrato, más adelante en los papeles, vamos a encontrar los disclosure o notificaciones. Lo que el comprador debe saber. Esos disclosures tienen que ver con el radon gas, con los disclosures que tienen que ver con la pintura en base a plomo, si la propiedad fue construida antes de 1978. Los disclosures que tienen que ver con Homeowner Association o condominio, si la propiedad está en un condominio. Los disclosures que tienen que ver con los property taxes, donde se establece que esta propiedad que hoy paga property taxes, tal monto de property taxes, nadie asegura que el próximo año esa propiedad siga pagando lo mismo en property taxes. Es decir, estos disclosures y notificaciones que aparecen en el contrato, ustedes tienen que tener claro que no obligan a nadie a hacer una inspección, ni de radon gas, ni de pintura en base a plomo, sino que son notificaciones que se le da al comprador para que el comprador conozca qué es lo que hay pendiente o puede haber pendiente sobre una propiedad. Entonces, esto tiene que ver con el contrato de compra-venta. Fundamentalmente, el contrato de compra-venta establece lo que dijimos hoy, que sea por escrito según el Estatuto de Fraudes, que esté firmado por las partes. No es necesario para que un contrato de compra-venta sea válido que haya dinero como depósito. Un contrato de compra-venta es válido aún sin dinero de depósito. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si alguna de las partes rompe este contrato, vamos a tener posibilidades de buscar una solución o alguna compensación por un contrato que se rompe. Cuando un contrato se rompe, se puede acudir a la corte para que la corte obligue a la otra parte que rompió el contrato a cumplirlo. Se puede acudir a la corte solicitando una compensación o daños, como daños y perjuicios, o bien se puede recurrir al mismo contrato. Generalmente el contrato establece una compensación. Si el comprador rompe el contrato, el vendedor se queda con el dinero del depósito. Entonces,
Esto tiene que ver básicamente con los contratos. Esto es como un resumen de la teoría. Vamos ahora a ver las preguntas para que ustedes puedan analizar o podamos analizar juntos cuáles son las respuestas que a ustedes por ahí se les pueden complicar. ¿Cuándo no termina una oferta? Es lo que recién les dije. Una oferta no termina por extensión, por contraoferta, por aceptación, por retiro. Una oferta no termina por la extensión. Termina la oferta con la contraoferta, la oferta se terminó. Cuando la otra parte aceptó una oferta, la oferta se termina. Ya no hay más oferta, ya hay una aceptación, tenemos un contrato, dejó de ser una oferta. Cuando una parte retira la oferta, ya la oferta no existe más. Pero cuando la oferta se extiende, la oferta sigue todavía, no es que se terminó. Un contrato tiene una cláusula que establece que dentro de los 10 días de la firma, el comprador puede realizar una inspección y que si el resultado de la inspección arroja que la propiedad tiene daños por más de $5.000, el contrato queda sin efecto. En ese caso, el contrato finalizará por imposibilidad de realizarse, por acuerdo mutuo, por realización o por incumplimiento. El contrato tiene una cláusula que dice que en 10 días hay una inspección, que si la inspección da un resultado negativo, el contrato se va a terminar. ¿Por qué se termina el contrato? ¿Por la imposibilidad de realizarse? No, la imposibilidad de realizarse funciona cuando la propiedad se destruyó, cuando no se consigue el dinero del depósito. ¿Por acuerdo mutuo? Sí, por acuerdo mutuo. Las dos partes se pusieron de acuerdo en el contrato para establecer una razón por la cual el contrato se va a finalizar, perdón. Porque por realización no tiene que ver con la realización cuando llegábamos al cierre. Y por incumplimiento tampoco, porque está establecido en el contrato. Es decir, la respuesta correcta tiene que ver con el acuerdo mutuo. ¿Qué establece el Estatuto de Limitaciones? Que un contrato escrito puede ser demandado hasta 4 años después que fue realizado. Que un contrato oral puede ser demandado hasta 5 años después que fue realizado. Que un contrato escrito puede ser demandado hasta 5 años después que fue realizado. O que un contrato oral puede ser demandado hasta 2 años después que fue realizado. Exactamente, la respuesta es la C. Hasta 5 años después de que fue realizado. Por eso que el broker debe guardar todos los documentos. El broker también, esos 5 años también tienen que ver con los documentos que el broker tiene que guardar. También sea un contrato o no, toda la documentación también en la oficina de real estate debe estar por 5 años. Un listado, un contrato de listing, que está en manos de más de un broker, sería un open listing, un exclusivo derecho de venta,
un exclusivo agencia de venta o un net listing. Un open listing, exacto. Más de un broker, hablamos de un open listing. Cualquiera de los brokers que tiene el contrato va a cobrar la comisión si la vende, y el dueño se reserva el derecho de vender la propiedad sin pagar la comisión. El periodo de tiempo en el que se puede imponer el cumplimiento de un contrato en términos legales se rige por el Estatuto de Fraudes, el Chapter 475, el Estatuto de Limitaciones, el 61J2. ¿Quién establece que hay un tiempo legal? Esos 4 años para un contrato oral, 5 años para un contrato escrito. ¿Quién establece que debe cumplirse? El Estatuto de Limitaciones. El Estatuto de Limitaciones. Vuelvo a repetir, Estatuto de Fraudes dice que todo contrato tiene que ser por escrito. Estatuto de Limitaciones establece el tiempo en el cual se puede demandar por ese contrato. 5 años por contrato escrito, 4 años por contrato oral. El Estatuto de Limitaciones. El periodo de tiempo, exacto. Cuando un comprador retira una oferta antes de que ésta sea aceptada por el vendedor, el broker debe devolver el depósito al comprador, Sí. debe entregar el depósito al vendedor, debe retener el depósito en concepto de comisión o debe llamar al FREC. Obviamente que debe devolver el depósito al comprador. No hubo ningún contrato. No pasó de ser una oferta. Se retiró la oferta antes de que la otra parte la acepte. No llegamos al término del contrato. Si llegamos al término del contrato y el comprador se quiere retirar, como en este caso que retira una oferta, pero ya hay un contrato y el comprador se quiere retirar, quiere decir que está rompiendo el contrato. Entonces, al romper el contrato, si el vendedor no quiere devolver el dinero del depósito, vamos a tener lo que se llama una demanda conflictiva. El comprador quiere su dinero, el vendedor también quiere el mismo dinero, y entonces el broker lo que va a tener que hacer, si él tiene el dinero en la cuenta de escrow, es notificar al FREC y seguir alguno de los pasos que están establecidos. El broker te hace eso, notifica al FREC. Exacto, notifica al FREC y sigue alguno de los pasos que están establecidos. Quiere decir que inmediatamente no devuelve nada. Primero, cuando hablamos de un contrato, en este caso hablamos de una oferta, la oferta se retira antes, no hubo contrato, por lo tanto el dinero hay que devolverle al comprador. Un contrato de venta de real estate válido no requiere que la oferta y la aceptación sean comunicadas a todas las partes, un depósito de garantía sustancial, un formulario escrito, la firma de todas las partes, que no requiere un contrato de compra-venta. ¿Que sea escrito? Sí, porque el Estatuto de Fraude dice que tiene que ser por escrito. ¿Que sea firmado por todas las partes? Obvio, porque tiene que estar el compromiso de las partes en la firma. ¿Que la oferta y la aceptación sean comunicadas a las partes? Obviamente. Cuando alguien hizo una oferta, la otra hizo una aceptación, las partes se pusieron de acuerdo, por lo tanto, están notificadas. Lo que no requiere un contrato para que sea válido es el depósito de garantía. Tenemos un contrato de compra-venta y si el comprador no pone un depósito y el vendedor acepta que no se ponga un depósito de garantía, es un contrato válido. ¿Sí? El dinero de depósito no es parte esencial del contrato. ¿Sí? No es un requisito para que el contrato sea válido. Entonces, en este caso la respuesta es la B, que no se requiere
un depósito de garantía sustancial, ni mínimo ni nada. Un depósito de garantía no se requiere. ¿Cuál de los siguientes no sería un remedio para el rompimiento de un contrato? La ejecución específica del contrato, la demanda por compensación de daños, un reclamo al Recovery Fund o un juicio oral. Cuando un contrato se rompe, ¿qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que no hace una persona? Puede ir a la corte y reclamar específicamente que el contrato se cumpla. Puede demandar a la corte por daños y perjuicios. Puede llevar a una persona a un juicio oral. Pero lo que no se hace es reclamar al Recovery Fund. El Recovery Fund es la parte del Estado que tiene que ver con la tesorería del Estado, que es la que tiene un dinero, un fondo, para cuando hay una demanda contra un licenciado en real estate, que en el momento de la transacción tiene su licencia válida y activa, ¿sí? Y que esa demanda, cuando la Corte establece que quien hizo la demanda, hay una sentencia firme, si el licenciado no tiene para pagar, entonces se reclama el Recovery Fund. Para eso la licencia tiene que, del licenciado en el momento de la transacción, tiene que haber estado válida y activa. Entonces, cuando un contrato se rompe, no vamos a reclamar el Recovery Fund, vamos a la corte o se reclama específicamente lo que está en el contrato, ¿sí? Pero no al Recovery Fund. Por lo tanto, acá la respuesta correcta, ¿cuál de los siguientes no sería un remedio para el rompimiento de un contrato? No se reclama al Recovery Fund. ¿A quién se le debe entregar la notificación de pintura en base a plomo? ¿A todas las personas que estén comprando un single family? ¿A todas las personas que estén comprando o rentando un single family? ¿A todos los inquilinos o compradores de propiedades construidas antes de 1978? ¿A todos los compradores de unidades residenciales donde la propiedad será usada como residencia primaria? Pintura en base a plomo, tienen sí o sí que relacionarlo con 1978. Sí. Compra, exacto, hasta esa fecha se utilizaba la pintura en base a plomo. Como la pintura en base a plomo se demostró que es tóxica, entonces hay que darle al comprador de ese tipo de unidades o a quien renta ese tipo de unidades por más de 45 días, una notificación de que esa propiedad podría tener restos de pintura en base a plomo. Entonces, la respuesta correcta acá es la C. De nuevo, siempre hagan la relación de la pintura en base a plomo con 1978. Esa fecha es lo que tiene que ver con pintura en base a plomo. Seguimos. Un contrato de opción es un contrato bilateral, un contrato unilateral, un contrato que no necesariamente tiene una contraprestación o un contrato donde solo está obligado quien recibe la opción. Si analizamos, contrato bilateral dijimos que no es, porque cuando nombramos recién contrato unilateral dijimos que es el contrato exactamente unilateral donde el único que está obligado es el vendedor. Entonces, acá si analizamos vemos dos respuestas. Un contrato unilateral y un contrato donde solo está obligado, habla de la obligación de una sola de las partes, pero acá dice quien recibe la opción, y en realidad quien recibe la opción no es quien está obligado, sino quien está obligado es quien da la opción, el vendedor, ¿sí? Entonces, en este caso, un contrato de opción es un contrato
Unilateral. La respuesta correcta en este caso es un contrato unilateral. ¿Sí? Un broker que representa al vendedor recibe una oferta telefónica de un licenciado de otra compañía de real estate. Comunica al vendedor la oferta y éste la acepta. El vendedor debe aceptar la oferta por escrito para que exista un contrato. El broker puede comunicar la aceptación de la oferta por teléfono. El broker solo puede aceptar las ofertas que son por escrito y comunicarlas de la misma manera al vendedor. El vendedor solo puede aceptar las ofertas que son por escrito para que exista un contrato. La última. El vendedor, empecemos de atrás para adelante. El vendedor solo puede aceptar las ofertas por escrito para que exista un contrato. No, porque dijimos que las ofertas pueden ser orales, la aceptación tiene que ser por escrito. ¿El broker solo puede aceptar las ofertas que son por escrito y comunicarla de la misma manera al vendedor? No, la oferta puede ser oral. ¿El broker puede comunicar la aceptación de la oferta por teléfono? No, la oferta puede ser oral, la aceptación tiene que ser por escrito. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. El vendedor debe aceptar la oferta por escrito para que exista un contrato. Recuerden, la oferta puede ser verbal. La aceptación tiene que ser por escrito para que exista el contrato. Cuando un depósito es colocado en una compañía de títulos, se debe indicar en el contrato. A ver, vamos a rebobinar lo que dijimos de contrato. Dijimos que en el contrato vamos a establecer el nombre de las partes, la descripción legal de la propiedad, el precio, y si hay un dinero de depósito, ¿quién va a mantener el dinero de depósito? Si es una compañía de títulos, se va a establecer el nombre de la compañía de títulos. Si es el broker, se va a establecer el broker. Entonces, si es una compañía de títulos, ¿qué se debe indicar? La dirección, el correo electrónico, el teléfono de la compañía de títulos. La dirección, el nombre y teléfono de la compañía de títulos. La dirección y el número de licencia de la compañía de títulos. La dirección, página web, teléfono de la compañía de títulos. La B, exacto. La dirección, el nombre y el teléfono de la compañía de títulos. Fíjense que en la primera dice dirección, correo electrónico y teléfono, pero no dice el nombre. ¿A nombre de quién vamos a hacer un cheque, por ejemplo, si va a ser mantenido en una cuenta de escrow? ¿O la dirección y el número de licencia de la compañía de títulos? No. La página web y el teléfono tampoco nos interesa. Entonces, la respuesta correcta es la B. La dirección, el nombre y el teléfono de la compañía de títulos. ¿Cuál de los siguientes contratos debe tener fecha de expiración? ¿El contrato de compraventa? ¿El contrato de renta? ¿El contrato de listing o el contrato de acuerdo con el comprador? ¿Cuál de estos contratos debe tener una fecha de expiración? Y les voy a recordar, el contrato de listing. Un contrato de compra-venta tiene una fecha de cierre, tiene una fecha de validez de la oferta, pero no tiene una fecha de expiración. Un contrato de renta puede ser un contrato oral, puede ser un contrato que vaya mes a mes, no necesariamente tiene una fecha de expiración. Un contrato de listing, cuando hablamos de contrato de listing, uno de los requisitos del contrato de listing es que tenga una fecha de expiración y el segundo requisito, para que lo recuerden, es que ese contrato de listing no puede renovarse automáticamente. Entonces, este concepto, recuerden,
el contrato de listing tiene una fecha de expiración. Hasta esta fecha, el dueño dio la propiedad a la compañía de real estate para que la venda. Hasta esa fecha, la compañía de real estate va a tener esa propiedad, por ejemplo, en el MLS. Finalizado el contrato de listing, se termina el acuerdo. Si el dueño quiere seguir manteniendo la propiedad a la venta con esa compañía, hay que hacer un nuevo contrato de listing. No se puede renovar automáticamente. Aunque el contrato de listing específicamente establezca 3 meses y renovarse automáticamente por otros 3 meses, ilegal. El contrato de listing tiene una fecha de expiración y no puede ser renovado automáticamente. ¿Qué no es verdadero? Cuando un contrato se asigna a otro, el asignor se libera de sus obligaciones. Un asignor es quien transfiere derechos y obligaciones. Novation es la sustitución de una parte por la original, o el option contract puede ser asignable. Vamos a recordar estos conceptos. Primero, todo contrato es asignable, salvo que se establezca lo contrario. Para que no pueda ser asignable, en el contrato debe decir que no se puede asignar. Si no dice nada, ese contrato es asignable. ¿Qué quiere decir un contrato asignable? Significa que el comprador, por ejemplo, puede transferir sus derechos y obligaciones a otro. Asigna. Quien transfiere los derechos y obligaciones en un contrato asignable es el asignor. Recuerden este concepto también, que ustedes lo estudiaron o lo van a estudiar más adelante en el libro. Todos los términos que terminan en OR son de quien da algo. El asignor es quien da. El vendor es quien da. ¿Sí? Todos los términos que terminan en EE o en I son quien recibe. Cuando hablamos de un vendor, hablamos del vendedor. El vendí es el comprador. Cuando hablamos de un asignor, es quien asigna a otro el contrato. Quien lo recibe es asigní. ¿Sí? Entonces, todo lo que termina en OR es quien da. Entonces, ¿el option contract puede ser asignable? Sí, si decimos que todo contrato puede ser asignable o es asignable, salvo que se establece lo contrario, puede ser asignable. Novation es la sustitución de una parte por la original, sí. Asignor, de nuevo, o el assignment en un contrato, es transferir derechos y obligaciones a otro, pero quien transfiere esos derechos y obligaciones no se libera de su responsabilidad en ese contrato. ¿Sí? En cambio, en el novation sí, porque hay una sustitución. Quien transfiere a otro con un novation, entonces, desde que lo transfirió, se desligó absolutamente de ese contrato. Cuando se asigna, quien asigna a otro su parte en un contrato, queda atado a este contrato hasta que el contrato se ejecute. Volviendo, ¿qué no es verdadero? Cuando un contrato se asigna a otro, ¿el asignor se libera de sus obligaciones? No. Entonces, la respuesta correcta acá es la A. Cuando un contrato se asigna a otro, el asignor se libera de sus obligaciones. Esto no es verdadero o no es correcto. La respuesta B, ¿el asignor es quien transfiere derechos y obligaciones? Sí. Novation es la sustitución de una parte por la original. Exacto. ¿El option contract puede ser asignable? También es correcto. No es correcto que quien tiene el nombre de asignor se libera de las obligaciones.
Con eso vimos toda la parte de contratos. Específicamente, contrato no es un capítulo difícil, tiene 12 preguntas, o sea que hay que prestarle atención, hay que mirar bien, estudiar bien, no saltarse nada, porque en un contrato tan sencillo las preguntas van a ser sencillas, pero por ahí tienen que ver con alguna cosita que está media, como que uno la puede pasar por alto. Léanlo bien a conciencia como para tener 12 puntos en ese contrato, en ese examen. Ahora vamos a ver una parte de matemáticas. Vamos a primero recordar un poquito los conceptos de matemáticas. Lo que tiene que ver específicamente con, yo diría con la parte teórica, porque sobre esto no vamos a hacer ejercicios. Ustedes tienen ejercicios en el sistema, tienen ejercicios como para hacer práctica de esto. Lo que vamos a ver en las preguntas acá, vamos a ver más ejercicios que tienen que ver con razonamiento y son ejercicios que se toman mucho en el examen del Estado. Nada más que razonar, más razonamiento que esta estructura fija de lo que son, por ejemplo, los pagos de los impuestos. En el momento del cierre, ustedes recordarán que tenemos impuestos que se pagan, ¿sí? Si no se establece lo contrario, el vendedor paga impuestos por el precio de venta y el comprador paga sobre la deuda, es decir, sobre lo que pide prestado. Esto decimos si no se establece lo contrario porque se puede establecer en el contrato. Acuérdense, un contrato es un acuerdo de partes. En el contrato se puede establecer que el comprador pague, por ejemplo, el Documentary Stamp Tax on the Deed, que es el que normalmente paga el vendedor, pero no es obligatoriamente que lo pague el vendedor, ¿sí? ¿El vendedor cuánto paga? Paga 70 centavos sobre cada $100 o fracción. Recuerden el término o fracción. 70 centavos cada $100 o fracción. Es decir, que si se vende una propiedad en 100.550, hay 50 ahí, que no tenemos $100, pero por esos 50 se va a pagar como si fueran 100. Sí. ¿Me entienden? Entonces, siempre hay que redondear ese importe hacia la centena siguiente. A 100.550. El vendedor va a pagar impuestos sobre 100.600, ¿sí? Porque cada $100 o fracción va a pagar 70 centavos. Entonces siempre vamos a tener que redondear hacia la centena siguiente. Ese se llama Documentary Stamp Tax on the Deed. Se paga sobre el precio de venta. ¿Cuánto se paga? 70 centavos cada $100 o fracción. El próximo es el Documentary Stamp Tax on the Note. Ese paga, salvo que se establezca lo contrario, paga el comprador. ¿Sobre qué paga? Sobre toda la deuda. ¿Y cuánto paga? 35 centavos cada $100 o fracción. Como en el caso anterior, ese o fracción significa que cuando no alcanzamos a $100 en la cantidad, igualmente se van a pagar 35 centavos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de se paga sobre toda la deuda? Porque nosotros acá vemos que puede haber dos tipos de deuda. Una deuda asumida y una deuda nueva. ¿Cuál es la deuda asumida? Es la deuda que tiene el vendedor de la propiedad y que se la transfiere al comprador.
Habitualmente, normalmente esto no sucede. En una transacción común, el día del cierre, se cancela la deuda del vendedor y el comprador adquiere una deuda nueva. ¿Sí? No es que el comprador toma la propiedad con la deuda. Exacto. Normalmente no es así. Ustedes para este caso tienen que saber que el Documentary Stamp Tax on the Note se paga sobre toda la deuda. Si el comprador asume la deuda del vendedor, paga 35 centavos cada 100 o fracción. Si adquiere una nueva deuda, es decir, un banco le está prestando directamente a él, también va a pagar 35 centavos cada 100 o fracción. Sobre todo lo que debe, paga 35 centavos cada $100 o fracción. Y el intangible también lo paga el comprador, pero este solamente lo va a pagar sobre la nueva deuda, es decir, lo que le presta al banco. Entonces recuerden que el comprador está pagando, cuando el banco le presta directamente a él, va a pagar el on the note y va a pagar el intangible. ¿Sí? 0.35 cada $100 o fracción, que es el on the note, y el intangible también. Si solamente asume una deuda, solamente va a pagar los 35 centavos cada $100 o fracción. ¿A quién se le pagan estos impuestos? ¿A quién se le pagan? Recuerden, al estado de la Florida. Y vamos a recordar algo del primer capítulo. Los impuestos. Tenemos impuestos locales, que son los property taxes que se pagan en la ciudad, el condado, el school board. ¿Sí? Property taxes. Los impuestos de transferencia, que son estos, que se pagan al estado de la Florida. Y los impuestos federales, que tienen que ver con la propiedad, que se pagan al gobierno federal o al IRS. Esos son los 3 impuestos que tienen que ver con real estate: locales, estatales y federales. Entonces, estos impuestos de transferencia son los que se pagan al estado de la Florida. Prorrateos, otro tema importante. En el momento del cierre, hay que establecer un prorate sobre los property taxes, sobre las rentas si la propiedad está rentada y sobre los intereses en el caso de que el comprador esté asumiendo el mortgage del vendedor. Básicamente vamos a dedicarnos en este review al de los property taxes y al de la renta. ¿Cómo se calcula el prorrateo de los property taxes? Lo primero que tenemos que hacer es el monto de los taxes dividido los 365 días. En realidad hay siempre 2 métodos en el prorate. El método de los 365 días, que es el correcto porque el año tiene 365 días, y el método de los 360 días, como que todos los meses tuvieran 30 días, cosa que no es correcto. Entonces, el prorrateo de los property taxes, tenemos que sacar el monto de los property taxes dividido 365 días y calcular la cantidad de días que hay desde el 1 de enero hasta el día antes del cierre. Recuerden, los property taxes se pagan al finalizar el periodo, se pagan al año cumplido, del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a decir que se pagan el 31 de diciembre, en realidad se empiezan a pagar antes, ¿sí? Pero corresponden al 1 de enero al 31 de diciembre. Y nosotros lo vamos a pagar al final del periodo. Cuando la propiedad se vende, el vendedor no paga en ese momento los property taxes. El comprador va a pagar los property taxes cuando lleguen a fin de año. Entonces, hay un periodo de tiempo desde el 1 de enero hasta el día antes del cierre que le corresponde pagar al vendedor. Pero el vendedor no puede ir con ese dinero y pagar al condado.
Entonces lo que se hace es calcular ese monto y hacer un débito y un crédito al día del cierre. Se divide los property taxes en 365 días. Contamos los días que hay, desde el 1 de enero hasta el día antes del cierre. ¿Por qué hasta el día antes del cierre? Porque habitualmente el día del cierre le corresponde al comprador. Ese día toma posesión de la propiedad, ese día paga property taxes, ese día recibe el dinero de la renta si la propiedad estuviera rentada. Entonces, calculamos ese periodo de tiempo. Recuerden, desde el 1 de enero hasta el día antes del cierre. Y lo multiplicamos por el monto que hicimos de los taxes dividido 365 días. ¿Cómo va a aparecer eso el día del cierre? En el statement del cierre va a aparecer como un débito al vendedor. Significa que va a recibir de la cantidad de dinero de la venta menos lo que tendría que pagar de property taxes. Y va a ser un crédito al comprador, porque el comprador va a pagar el dinero de la compra menos ese dinero que le correspondería pagar al vendedor. El prorrateo siempre es la misma cantidad, se debita y se acredita. No saquen más cálculos. Los taxes dividido 365 y multiplicamos, contamos la cantidad de días desde el primero al día antes del cierre. Eso va a ser crédito al comprador y débito al vendedor. No hagan ningún cálculo más, ¿sí? El prorrateo de rentas es similar, nada más que la renta se cobra mensual y se cobra por adelantado, no al finalizar como los property taxes. Entonces, tenemos que tener en ese caso cuenta cuántos días tiene ese mes. Dividir la renta por los días del mes y esa cantidad multiplicarla por los días desde el día del cierre hasta el final del periodo. Supongamos, estamos hablando de marzo. El 1 de marzo se cobraron, vamos a abril, que tiene 30 días. El 1 de abril se cobraron $900. $900 y la propiedad se vendió el 15 de abril. Entonces, vamos a tener $900 dividido 30 días que tiene abril, van a ser $30 por día. ¿Sí? Vamos a contar desde el 15 de abril al 30 de abril. Ojo, no me digan que son 15 días porque no son 15 días. Van a ser 16 días, porque el día 15 lo vamos a contar. Si ustedes cuentan con los dedos y cuenten desde el 15 al 30, van a ver que son 16 días. Entonces, van a multiplicar 16 días por $30 y le van a quedar $480. Esos $480 van a ser de nuevo débito y crédito. ¿Débito para quién? Débito para el vendedor. ¿Por qué? Porque el vendedor cobró $900 el 1 de abril. Crédito para el comprador, porque el comprador está comprando la propiedad el 15, no puede ir de nuevo a cobrarle al inquilino, bueno, a mí me tenés que pagar ahora desde el 15 al 30 porque yo soy dueño de la propiedad. No, ese dinero desde el 15 al 30 es lo que se debita y que acredita. Ese dinero se le debita al vendedor y ese dinero se le acredita al comprador. De nuevo, recuerden, débito y crédito en el prorrateo deben ser los mismos, ¿sí? El mismo monto se debita y se acredita. No es una cantidad para uno y otra cantidad diferente para el otro. La misma cantidad se debita y se acredita.
Débito para el vendedor significa que el vendedor va a recibir menos dinero. Crédito para el comprador significa que el comprador va a pagar menos dinero en el momento de la transferencia de la propiedad. Vamos a las preguntas de práctica. Un agente de real estate recibió $13.000 de comisión por la venta de una propiedad de $325.000. Si la comisión total fue del 5%, ¿cuál fue el porcentaje recibido por el agente? Estas son preguntas que tienen que ver con razonamiento. Yo puse las respuestas acá y les voy a dar unos minutos para que, menos de unos minutos, porque si no, no vamos a terminar nunca, como para que hagan un cálculo rápido. Un agente de real estate recibió $13.000 de comisión por la venta de una propiedad de $325.000. Si la comisión fue del 5%, ¿cuál fue el porcentaje que recibió la gente? A ver, estamos hablando de una comisión del 5%, fue el 5% y él recibió $13.000. ¿Cuánto recibió el agente? Y vamos a establecer acá cuál es el resultado. De los $325.000 sacamos el 5% y decimos que el total de la comisión fueron $16.250. Y acá lo que tenemos que hacer es una regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? Vuelvan atrás cuando iban a la escuela y recuerden que todos aprendimos en la escuela la regla de 3. Se van a poner de un lado los mismos a lo que estamos buscando y del otro lado, es decir, acá hablamos de precio y acá de porcentaje. Vamos a poner precio, precio, porcentaje, porcentaje, ¿sí? Entonces, en este caso, 16.250 representa el 100%. Lo que necesitamos conocer los 13.000, ¿qué representan? Entonces, en cada regla de 3 vamos a hacer 13.000, déjenme marcarlos acá un poquito para 13.000 por 100 dividido los 16.250. 13.000 por 100 dividido 16.250. En la regla de 3 multiplicamos cruzado y dividimos cruzado. Ahí vamos a obtener el resultado. 13.000 por 100 dividido 16.250 nos da un resultado del 80%. Ahora, recuerden esto. Cuando van a hacer una regla de 3, recuerden que de un lado se ponen todos los datos que conocemos, los mismos datos, pollitos con pollitos, huevos con huevos. No mezclamos los pollos y los huevos para saber un resultado, ¿sí? En este caso pusimos el dinero de la comisión, pusimos todo de un lado, el porcentaje, que es lo que estamos calculando, lo pusimos del otro lado, ¿sí? Entonces, siempre vamos a poner de un lado los datos que tenemos y del otro lado los datos que vamos a calcular. Multiplicamos cruzado y dividimos por el otro dato que tenemos. Esto es siempre lo mismo. Esto es una regla de 3, es decir, que siempre es exactamente igual. Pues decimos que 13.000 por 100. 13.000 por 100 dividido 16.250, que fue el total de la comisión. Otra pregunta. ¿Cuánto será el interés a pagar en un préstamo de 1.230 al 8% de interés simple en un año, 5 meses y 3 días, tomando en cuenta el año de 360 días? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es calcular
el interés, tomando en cuenta un año, tomando en cuenta los 5 meses y tomando en cuenta los 3 días. 1.230 es la deuda o el préstamo, por el 8% nos va a dar cuánto es el interés anual. 98,4 es lo que se paga anualmente. Si tenemos que calcular los 5 meses, ya tenemos lo que se paga anual. Vamos a calcular los 5 meses, vamos a dividir los 98,4 dividido 12 meses para multiplicarlo por los 5 meses que tenemos. Dijimos, 1 año, 5 meses y 3 días. Esto va a ser $41. 98,4 dividido 12 meses nos da 8,2 mensual. Multiplicamos por los 5 meses que estamos calculando, nos van a dar $41. 1 año, 5 meses y 3 días. Tenemos ya lo que se paga por mes, que son 4,8. Dividimos 30 días, porque acá dijimos que todos los meses tienen 30 días, por eso dice calcular con 360 días del año. Todos los meses tienen 30 días en este cálculo. 8,2 dividido 30 días nos da 0,273 diarios. Por los 3 días que calculamos, nos va a dar 0,819. Sumamos todo y lo que vamos a hablar cuando decimos cuánto es el interés simple de el 8% calculando 1 año, 5 meses y 3 días, sumamos lo que es el año, 98,4. Lo que es un mes, $41. 5 meses, $41. Y lo que son 3 días, 881,82 centavos, ¿sí? Esa va a ser la suma. 140,22 va a ser el total que se pagaron en este tipo de cálculos. En este tipo de cálculo... de interés simple. O sea, yo no... porque es que no debe entender la fórmula. Calcular el interés anual. El interés lo sacas, el monto de la deuda por el interés, por el 8% en este caso. Eso te da anual. Ajá. Pero a vos te piden en 1 año, 5 meses y 3 días. Entonces después, si tenemos anual, lo dividimos por los meses, para saber por mes. Y después lo que tenemos por mes lo dividimos entre 30 para saber por día. La suma nos va a dar el resultado. Se le dice a un comprador que puede adquirir una casa equivalente al 2,5 veces el total de sus ingresos anuales. Si el comprador quisiera una propiedad de 39.520, ¿cuánto es lo mínimo que debería ganar por semana en un año? Y en este caso se tienen que acordar cuántas semanas tiene un año. Un año tiene 52 semanas. Entonces, si nos dice que el comprador puede adquirir una casa equivalente a 2,5 el total de sus ingresos anuales. Si el comprador quisiera una propiedad de 39.520, es decir, esos 39.520 tienen que ser 2,5 sus ingresos anuales. Y la pregunta es, ¿cuánto tendría que ganar por semana? Entonces, los 39.520 dividido 2,5 nos va a dar el ingreso anual. Él tiene que comprar una casa de 39.520. Esa casa, el valor de esa casa va a ser 2,5, 2 veces y medio lo que él gana anualmente. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto es lo que gana anualmente, vamos a hacer 39.520 dividido 2,5. Es decir, que él tiene que tener un ingreso anual de 15.808. Dividido las 52 semanas que tiene el año, nos va a dar lo que él tiene que ganar por semana. Él tiene que ganar por semana $304 para comprar esa casa de 39.520. De nuevo,
Esto ustedes lo ven complicado, pero es nada más que razonar, ¿sí? ¿Qué me preguntan y qué datos tengo? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál fue el costo de una propiedad? Si el Documentary Stamp Tax on the Deed fue 1.295. ¿Cuál fue el costo de una propiedad? Primero, sabemos que ¿qué se paga el Documentary Stamp Tax on the Deed? 0.70 cada $100 o fracción. ¿Sí? Eso es lo que se paga. Entonces, sabemos que de esa cantidad del precio de venta, pagamos 1.295. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto fue el valor de esa propiedad? 1.295 es el resultado de el precio por 70 centavos. ¿Sí? 1.295 es el resultado del precio por 0.70 centavos. Ahora, para calcular el precio, nosotros necesitamos lo que está en una ecuación. Una ecuación hablamos cuando hay un signo igual. Esto, 1.295, es igual al precio por 0.70. Cuando nosotros establecemos eso, tenemos todo lo que está multiplicando de un lado, lo tenemos que pasar por al otro lado del signo igual, dividiendo. Cuando tenemos una ecuación y tenemos que averiguar uno de los números, si tenemos algo acá que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, en este caso, el 0.70, vamos a pasarlo del otro lado. Si acá está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Entonces, 1.295 dividido 0.70 me va a dar 1.850. Pero esos 0.70 fueron cada $100. Entonces, 1.850 por 100 nos va a dar 185.000. Y si ustedes hacen, para comprobar, hagan 185.000 por 0.70 dividido 100 y les tiene que dar 1.295. Les va a dar 1.295. Esto puede resultarles complejo. Si les resulta complejo, traten de acordarse más o menos de hacerse un esquema con números chicos para después, cuando en el examen les aparezca algún tipo de pregunta que ustedes vean que tienen que hacer este tipo de análisis, entonces si se lo acordaron con números pequeños, ¿sí?, como registrarlo, grabarlo con números pequeños, le va a ser más fácil obtener el resultado. De todas formas, a quien les cuesta matemática, que no sea matemática una traba para el examen. ¿Sí? Si matemática es muy costoso para ustedes, les cuesta demasiado, traten de enfocarse en la parte teórica. En el examen no hay penalidad por adivinar. ¿Sí? Obviamente que es mucho mejor si ustedes pueden entender, pueden hacer cálculos matemáticos, porque recuerden que cuando estén representando al comprador o al vendedor, el vendedor les puede hablar de un porcentaje y tienen que saber sacarlos, ¿sí? Tienen que saber sacar cómo sacar un porcentaje, sacar cuánto va a pagar de taxes, ¿sí? Poder sacar un prorate de cuánto van a ser los property taxes, qué crédito o qué débito va a ser por los property taxes. Entonces son cuestiones que son básicas para la profesión que ustedes van a tener. ¿Sí? Esto es cuestión de práctica. Vengo diciendo desde que comenzamos el review que todo esto tiene que ver con práctica, práctica y práctica. Vamos a la última pregunta. Si el interés cobrado trimestralmente es de 2.150, ¿cuánto es el interés anual? Esto es una pregunta muy sencilla. De nuevo, es nada más que razonamiento.
Si trimestralmente pago 2.150, ¿cuánto pago anualmente? Un trimestre, ¿cuántos meses tiene? 3. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Entonces, 2.150 es lo que pago en un trimestre. En un año, ¿cuánto voy a pagar? 2.150 por 4, 8.600. Es sencillo. No, el resto no es que son sencillas, sino que háganlo después con un papel y un lápiz y vuelvan a hacer los ejercicios. Esto va a estar en la página a lo mejor la semana que viene. Entonces, vuelvan a revisarlo y vuelvan a tener esto como ayuda para hacerlo. Les repito, todo esto tiene que ver con práctica. No se puede, no crean que van a pasar un examen si ustedes solamente estudian. Hagan las preguntas de práctica. Tienen preguntas de práctica, muchas preguntas para prepararse, ¿sí? Entonces, vuelvan a hacer preguntas de práctica. Por mi parte, yo les repito, si hay algún tema que ustedes quisieran que nosotros tratemos en los próximos días, déjenmelo saber. Ya vimos los capítulos más importantes, ya los vimos el capítulo 10, que es el que posiblemente más dificultades tengan a la hora de estudiar. La próxima semana vamos a ver una parte de financiamiento, entonces vamos a ir cubriendo todos los capítulos como para que ustedes se sientan preparados y puedan revisar esto. Esto es un review, no es el curso en sí. Ustedes en el curso tienen mucha más información que esto, pero estos son los puntos importantes que es necesario que ustedes los tengan claros. Si no les queda claro, como todas las veces les digo, me envían un email cuando estén estudiando, si hay alguna pregunta que necesita alguna aclaración, me envían un email, yo se las voy a responder o me llaman por teléfono. Los que están desde su casa, quisiera saber si tienen algún tipo de pregunta. Les dejo acá el chat, si me quieren preguntar algo, por favor, lo hacen ahora, y si no tienen preguntas, ok, Noslen me había preguntado, ¿qué pasa si no es a mitad de mes? Ok, si estamos hablando de la renta, el prorate no importa que sea a mitad de mes o que sea al 28, hubiese sido el 28 de abril. Si el cierre de la propiedad es el 28 de abril y estamos hablando de renta, vamos a contar 28, 29 y 30, ¿sí? Pero el proceso va a ser el mismo. Vamos a dividir el monto de la renta por los días de ese mes y vamos a contar los días que hay desde el día del cierre hasta el final del mes. ¿Qué es lo que te permiten a la hora de dar el examen del board? Llevar una calculadora sencilla, no lleven el teléfono, obviamente, lleven una calculadora que tenga en lo posible los números grandes, con teclas grandes, no esas muy chiquititas, porque con los nervios y demás, si uno mete mal el dedo, exactamente, se va a complicar, ¿sí? ¿Dónde encuentro las grabaciones en la página? En la página no necesitan loguearse a la página, sino en el cursorealestate.com, a su mano derecha arriba dice review, y ahí, que es el mismo lugar donde se pueden registrar para el próximo review, van a estar las grabaciones. Está la 1 y la 2. Yo creo que ya la semana que viene va a estar la 3, que es la que está faltando, y esta que es la 4. Ok, Elida también, en el curso realestate.com, ahí están las revisiones anteriores. ¿Se puede llevar calculadora al examen? Sí, por supuesto que se puede llevar. De nuevo, ya están
Claro, este es el último, no, vamos a hacer 6 reviews, o sea que faltan 2 más, uno el jueves que viene y el otro jueves, y con ese vamos a terminar, van a quedar las grabaciones ahí y después descansaremos un mes y volveremos otra vez a hacer las revisiones. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta más, les repito, si quieren me pueden enviar las preguntas que tengan, si tienen algún tema que quieran que lo tratemos, déjenmelo saber también. Y bueno, y a seguir practicando, a seguir estudiando y a ver si el próximo jueves, cuando estemos en el review, alguien me dice que pasó el examen. Esta semana han pasado, de los que me avisaron, 2 estudiantes. Una de ellas pasó en la primera vez, la otra pasó, no sé si en la segunda o la tercera, pero bueno, el examen se pasa. Hay que estudiar, hay que estudiar. No, la clase pasada no. Esta semana, el lunes, Claudia está tomando el examen, el lunes creo, y ahí Lida también estaba ahí, no sé si lo tomó o no lo tomó, no creo porque si no me hubiese avisado. Bueno, de mi parte nada más. Nos vemos el próximo jueves. Ok, Juan Carlos tiene fecha para el 31 de marzo. Perfecto. Y para completar el examen del curso, debo responder, para completar el examen, para completar el curso está el examen final de 100 preguntas que se pasa con 70. Bueno, nada más, buenas noches y nos vemos el próximo jueves.